Bueno, buenas tardes a todos. Este es el programa número 459 de la Agencia de Noticias Calizuga. Hoy es 15 de agosto, el día de la Asunción de la Virgen María, ¿no? Es importante. Yo vi que de los políticos argentinos la única persona que se acordó de eso fue esta señora Carrió, que se ve que es muy religiosa, pero pasó a esta festividad, que yo me acuerdo que antes esta festividad era feriado nacional, obligatorio, pero ahora han sacado todas las festividades religiosas, ¿no? Para prepararnos un poco para la última etapa que va a tener el país de un presidente judío, pero eso lo dejamos para el final, ¿no? Ahora hablemos un poquito de lo que hemos pasado recién, de este señor Milei, yo ya estoy tan acostumbrado con esto que ya me parece que fuera el tema excluyente. No, el tema más importante sigue siendo el de Rusia, el de la guerra de Ucrania, ¿no? Lo otro es una anécdota, de lo cual vamos a hablar al final del programa, porque realmente no merece más comentarios, ¿no? Y bueno, como ustedes han visto en el video, el pueblo ucraniano se ha liberado no solamente de la opresión rusa que la ha tenido durante la época del comunismo, durante 70 años aproximadamente, sino también de los emblemas, del emblema principal, que es el de la hoz y el martillo, que ha sido sacada. Y esto nos sirve para retornar siempre con esa antigua analogía de que el comunismo sigue existiendo en Rusia, a través de la figura de Putin, porque el comunismo no es simplemente un sistema económico. Yo me acuerdo siempre del padre Membiel, que fue un gran doctrinario que tuvimos acá en la Argentina, que decía que el comunismo, más que ser una doctrina, es una dialéctica. Es un procedimiento para destruir a las naciones, para destruir a los estados en función de una élite que pretende hacerse con todo, con el dominio del planeta, con el dominio del espacio geográfico, y utiliza las ideologías de acuerdo a sus conveniencias, ¿no? Primero utilizó el marxismo y después en esta etapa que ya el marxismo ha pasado de moda, está con el nacionalismo, con el identitarismo, o con el nacionalcomunismo, como se lo quiere llamar. El principal ideólogo es este señor Dugin, sí. Y siempre hay una especie como de teología dentro de lo que es el marxismo. Exacto. Porque siempre tiene sus grandes héroes históricos, y cómo es, creo que lo valioso de todo eso, que ellos hablan, tal como el Evangelio habla del hombre nuevo, ellos hablan del hombre nuevo soviético. Exactamente. Que es una creación así del proletariado, un héroe que lucha por el bienestar del proletariado de todas las naciones, etc. Crea un modelo idealista que obviamente lo exporta a todo el mundo, y todos los partidos que le siguen con ese mismo discurso. Bueno, a mí me ha llamado la atención ver que en África, por ejemplo, que hay movilizaciones actualmente de carácter político, ondean la bandera rusa, ¿cierto? Como en otras épocas se ondeaba la hoz y el martillo, ¿no? Y actualmente, claro, hay una idea de crear ese hombre nuevo que tú dices, que es el hombre multipolar, como lo llaman ahora, o sea, no globalizador, como si acaso Rusia no fuera un sistema globalizador también. Eso es lo que nosotros notamos. Bueno, pero lo principal del caso, los hechos importantes, es que la guerra continúa. La contraofensiva, si bien no ha sido lo contundente que uno hubiera querido desear, pero lentamente avanza Ucrania recuperando territorios. Pero aparte hay un detalle que para mí es muy importante tener en cuenta, que los defensores a ultranza del poder ruso, aquellos que consideran que Rusia es una nación invencible, que es la gran vanguardia de la liberación de la humanidad, del virus liberal o neoliberal, como lo quieran llamar, resulta ser que ellos decían que la economía rusa no se había visto afectada para nada por los boicots occidentales, por ejemplo el hecho de que no les pueda vender más petróleo a Occidente, o que le hayan suspendido ventas, créditos, que por otro lado yo quería acotar que si bien se han suspendido ventas, algunas no se han suspendido, porque se ha demostrado que ciertas armas rusas
están hechas con componentes occidentales, que se ve que se venden de alguna manera. Bueno, pero lo interesante del caso es que Rusia está en una crisis económica galopante, debido fundamentalmente a la guerra, forma principal, que le ha ocasionado gastos descomunales, y al boicot internacional, y bueno, Rusia está hoy ha tenido una devaluación del rublo fuera de serie, que ha superado a la Argentina, la que tenemos acá en la Argentina. Acá tuvimos una devaluación del 22%, por si alguien no lo sabe, y en Rusia creo que el 26%, o sea que nos ganaron los rusos. Y esto sucede en el día 436 o 37 de la guerra, ya estamos llegando al 450, y bueno, una guerra que evidentemente está demostrando que el pueblo ucraniano tiene agallas, y que es capaz de resistir a una potencia que es 10 veces superior numérica y militarmente a Ucrania. Así que nosotros no queríamos dejar de hablar de este detalle tan importante, que es la continuidad de Ucrania en esta guerra. Bueno, no sé si tienes algo más que decir con respecto al tema de Rusia, o quieres, No. tú estás ahí ansioso. Bueno, pero yo antes de hablar de la Argentina, que yo sé que a muchos les interesa ese tema, por este triunfo, entre comillas, yo después voy a explicar de qué se trata, de este candidato psicodélico que tenemos acá en la Argentina. No solo en la Argentina suceden cosas, en América hay un descalabro monumental. Y yo he querido aquí trasladar el comentario muy sustancioso relativo a la situación del Perú, que nos ha hecho nuestro estrecho colaborador, Juan Carlos Casalino, que ya en otras oportunidades ha participado en vivo del programa, pero esta vez nos ha enviado un video muy importante donde nos reseña la situación peruana, y nos muestra el grado de caos y desorden que existe en tal país, a pesar de que ellos no tengan nuestra inflación, porque nosotros somos los campeones mundiales de la inflación. En América, fíjense, hoy estaba escuchando que mientras que el Brasil tiene el 3% anual de inflación, y nosotros tenemos, no sé, el 3% para nosotros se licúa en 10 días. Y no nos queremos imaginar ahora, ¿no?, con todas estas medidas económicas que han tomado. Bueno, pero escuchemos lo que dice acá el amigo Casalino y después hagamos algún comentario al respecto. Buen día, señor Marcos Gio. Gracias por la invitación para participar en este presente programa. A continuación voy a hablar con brevedad posible sobre la coyuntura nacional de mi país, que consiste que el Perú se encuentra en un estado terminal de descomposición y disolución por todas las crisis que arrastra desde el fatídico 28 de julio de 1821, día en que se engendró esta república fallida de desgobierno en desgobierno, siendo que el pasado 7 de diciembre del año pasado, este estado llegó a un punto de gran incertidumbre y anarquía en un país sumamente caótico e ingobernable. Aconteciendo que el expresidente Pedro Castillo efectuó un intento de golpe de estado fallido para clausurar el Congreso y tomar así todas las instituciones estatales principales, pero las Fuerzas Armadas en su conjunto y la Policía Nacional no lo apoyaron, y posteriormente, en cuestión de horas, terminó apresado por sus mismos guardias de seguridad, siendo encarcelado posteriormente en la misma prisión donde se encuentran actualmente los expresidentes Alberto Fujimori y Alejandro Toledo. Asimismo, en el transcurso de la caída de Castillo, su vicepresidenta, Dina Boluarte, asumió legalmente la presidencia, como lo estipula la Constitución política vigente, aunque el año pasado ella había manifestado públicamente que si Castillo era destituido, ella iba a dimitir de la vicepresidencia inmediatamente en solidaridad a este,
cuestión que no cumplió, viendo así claramente la falta de palabra y de principios en esta pseudopolítica democrática de nuestros tiempos. Y también es notorio que Dina Boluarte es la primera presidenta mujer de este país, pero que en sus primeros meses de su mandato ha dado muchas muestras manifiestas de gran debilidad, caos y desgobierno. Tal es así que en los días sucesivos de su asunción se generaron protestas, marchas, saqueos de comercios y negocios, bloqueos de vías de tránsito por parte de los manifestantes castillistas. Estos mismos atacaron e incendiaron sedes del Poder Judicial y de la Fiscalía de la Nación en diferentes provincias del país, como también bloquearon e intentaron asaltar aeropuertos, llegando también a destruir instalaciones industriales de empresas agrícolas y alimentarias, siendo notorio que estos eventos y acontecimientos, de la manera como se han dado, tanto espontánea como coordinadamente, resultan algo inédito que anteriormente no se había visto ni presenciado en la historia de este país a nivel nacional. Haciendo notar también que estos manifestantes se autoconvocaban espontáneamente, como también eran asusados e incitados por dirigentes socialistas comunistas del partido político Perú Libre, ya que por dicho partido político Castillo llegó al poder ganando las elecciones electorales, siendo así que por primera vez en la historia del Perú un partido marxista-leninista llegaba al poder central estatal. Y que la actual presidenta de este país, Dina Boluarte, también perteneció a las filas dirigentes de este partido marxista, pero que ni bien llegó a la presidencia, tiró a la basura toda su militancia izquierdista socialista para abrazar los valores capitalistas del libre mercado y de la democracia neoliberal, siendo que de esta manera se constate que nuestra clase política depredador y delincuencial es lumpenparia o lumpenburguesa, que no tiene principios ideológicos ni políticos y que lo único que le interesa es alcanzar el poder del Estado para poder enriquecerse ilícitamente sin escrúpulo alguno. Y volviendo sobre Pedro Castillo, en la práctica nunca rompió con el sistema demoliberal capitalista progresista, que en contrario hizo sus latrocinios sirviéndose del mismo sistema democrático neoliberal que decía enfrentar, pero que lastimosamente los seguidores de Castillo se creyeron dicho discurso barato, demagógico, populista, y que Castillo desde el primer día que entró a Palacio de Gobierno solamente entró a hurtar, a saquear y a depredar el erario público nacional y a parasitar el Estado junto a su familia en los pocos meses que duró su desgobierno. Que en consecuencia Pedro Castillo hundió más en la incertidumbre y la anarquía al Perú. En la actualidad, en estos últimos 5 años, el país se encuentra en un estado de crisis terminal sin solución alguna, tanto a nivel socioeconómico, político y medioambiental, en donde el crimen, la delincuencia, los secuestros, las extorsiones, el sicariato, las mafias y organizaciones criminales han aumentado y se han extendido más y más, sin que nadie ni nada ponga freno alguno. Añadiendo a lo mencionado, también se suman las plagas de grillos, las pestes y las sequías interminables que están secando las fuentes de agua dulce del país, siendo que todo lo mencionado se agravó durante y después de la pandemia del COVID-19,
donde más de 200.000 peruanos fallecieron por este virus pandémico, mayormente por la gran incapacidad de los desgobiernos seguidos de 6 presidelincuentes en 5 años. Finalmente, señalar que el Perú se encuentra metido de lleno en esta crisis terminal de la era del paria, del quinto estado, que fue vaticinado por el maestro Julius Evola en sus escritos sobre el occidente moderno de la posguerra. Asimismo, por último, señalar que las soluciones democráticas no solucionan ninguna crisis política, ni social, ni económica, confirmando de pleno que estamos en tiempos tan avanzados y exacerbados de esta edad oscura que las antiguas tradiciones ya habían vaticinado. Bueno, como habrán visto, habrán escuchado todos, la situación, el Perú no tiene nada que envidiarnos a nosotros. Nosotros más bien los envidiamos a ellos, porque tienen presos a los expresidentes. Yo lo he dicho cantidades de veces. Resulta ser que Cristina Kirchner, Menem, todos los presidentes delincuentes que ha tenido la Argentina están todos en libertad. Bueno, Menem murió. Menem se salvó de la prisión por ser senador vitalicio. Como la justicia acá es lentísima, entonces él logró evitar la prisión a pesar de tener varias condenas firmes. Pero no solo por robo, sino por asesinato, porque era un criminal este hombre. Nosotros siempre lo recordamos que él hizo estallar una fábrica militar para borrar pruebas, y murieron como 15 personas, ¿no? Exacto, no, Río Tercero. Río Tercero. Esa fábrica, como hacían contrabando, uno de los grandes negociados de este señor fue el contrabando de armas. Le vendían armas, fíjense, se las vendían a Ecuador cuando tenía la guerra contra Perú, ¿no? Y resulta ser que Perú no había sido aliado nuestro en la guerra de Malvinas, ¿no? Una cosa increíble. Bueno, pero este hombre era un tipo que no tenía principios. No tenía principios. Bueno, pero yo quiero llegar a esto, que Perú tiene a todos los presidentes, los expresidentes presos. En cambio acá los tenemos todos en libertad, vivitos y coleando. Y ya que hablamos de Ecuador, bueno, lógicamente, estamos ahí cerca de Perú, en la frontera Ecuador está peor todavía que Perú, porque se han matado 2 candidatos presidenciales, candidatos que justamente se dedicaban a criticar, a investigar las corrupciones del gobierno anterior, de este señor Correa, gran amigo de Cristina Kirchner, otro delincuente más. Y bueno, pero a mí me resulta interesante el caos que vive Ecuador, que es un país prácticamente dominado por el narcotráfico, que ha dolarizado su economía, que es la meta que tiene este candidato que ganó, entre comillas, acá en la República Argentina. Fíjense a qué conduce un país con la economía dolarizada, un país sí, la dolarización de la economía le sirve a los ricos, porque tienen manera de realizar rápidamente sus ganancias, las pueden invertir en los bancos, no tienen que andar dando vueltas por allí comprando dólares en el mercado negro. Esa es la ventaja de la dolarización. Yo que he estado en Ecuador, me acuerdo, hace muchos años estuve, pero me acuerdo la miseria que había allí. O sea, los que podían disfrutar de la dolarización era una pequeña minoría. El pueblo vivía hambre, pasaba hambre. Esa es la realidad. Bueno, y esto viene al caso ya nos permite relacionarnos con lo que pasó acá en la República Argentina anteayer, ¿no? Sí, fue el domingo que se votó. Yo quiero romper algunos mitos, ¿no? En primer lugar, el primer mito es con respecto al resultado de la elección, donde se dice que ganó este candidato libertario, señor Milei, del cual hemos hablado muchísimas veces, y bueno, evidentemente es una persona que da mucho para hablar, porque los disparates que dice, las cosas inverosímiles que dice, permiten, claro, es un alimento para el periodismo. El periodismo tiene muchísimo que hablar de este tipo, porque dice las cosas más disparatadas habidas y por haber, y lo gracioso es que lo votan, porque cuanto más disparatado
es un candidato, más lo votan. Eso es lo insólito de la República Argentina. Bueno, tiene su explicación. Pero yo antes de eso quiero aclarar que no es cierto que él haya ganado las elecciones. Mentira, él no ganó las elecciones. Y las elecciones las ganó la abstención. Porque se abstuvieron 11 millones de personas. 11 millones de personas. Y él tuvo 7 millones de votos. El padrón electoral, se dice, tuvo el 30% de los votos. Tampoco es cierto, porque el padrón electoral son 35 millones y 7 millones es el 20%. O sea, él tuvo el 20% de los votos. O sea, quiere decir que el 80% de la población argentina no está con su propuesta. La realidad es esa, la realidad es esa. Así que si a la abstención le sumamos también el voto en blanco, que salió cuarto en las elecciones, y los anulados, bueno, indudablemente la situación que existe acá en la República Argentina es un descrédito total de la clase política y un rechazo de la gente. La gente está en contra de la democracia, la realidad es esa. La gente está en contra de la democracia. Bueno, una de las cosas que decían que no, ¿cómo son las cosas? ¿No? Con los mismos datos, los análisis son totalmente distintos. El periodismo dice que es un momento histórico, porque es un partido que aparece de la nada y que rompe el clásico bipartidismo argentino, que el único caso, diríamos, que diferente es uno que es el 2003, creo que fue, que había que votar entre 3 peronistas, Néstor, Menem y no me acuerdo quién era el otro. Pero en este caso como que aparece, irrumpe en la escena política un nuevo partido, ¿no? Que es algo histórico. Yo creo que lo que ha acontecido aquí es que por primera vez no existe alguien al cual existe una tendencia fuerte a votar. O sea, los argentinos hoy realmente ya no van a ir digamos, en avalancha a votar un candidato que gane por el 40%, no. Esto ya parece ese parlamentarismo francés de antes de la Segunda Guerra Mundial, donde se peleaban todos para ver cuál era la coalición porque nadie podía llegar a un mínimo indispensable para gobernar. O sea, estamos llegando a la ingobernabilidad de la Argentina. Sí, sí. Y esto para mí es positivo, porque punto uno, unos podrían decir desde sistemas parlamentarios, no, pero ahora viene el momento en el cual se sientan y negocian el gobierno, la forma de administrar correctamente. Los argentinos no tenemos esa característica. Los argentinos cuando ganan una elección se creen que son los dueños de todo. Y entonces esto marcha a una ingobernabilidad, a una crisis, y si llega el país a confirmar el triunfo de Milei, realmente va a ser muy complicada la Argentina que se viene. Porque van a gobernar por decretos, van a ignorar el Parlamento, el peronismo de oposición es totalmente antisistema, o sea, no deja gobernar, muevan sus sindicatos, cortan las calles. No, y menos todavía con las medidas que propone este tipo, que son totalmente impopulares. La realidad es esa. Y el tema o sea, es que algunas de esas medidas que pueden ser correctas, solamente se pueden aplicar con una dictadura, no con un gobierno democrático, evidente. Y lamentablemente, porque los medios precisan de que este sistema siga existiendo, ellos no dicen que realmente, como usted bien decía, gran parte del pueblo argentino está diciendo, no quiero esto. O sea, no quiero estos tipos, no quiero que nos gobiernen. Era como en esa época se decía en el que se vayan todos. Que se vayan todos, exacto. Pero para mí el que se vayan todos se exterioriza mejor en la abstención. Claro. Esa es la realidad. Los que han votado por Milei, evidentemente, han sido, pienso yo que la gran mayoría que han votado son todos los adolescentes, porque para colmo la democracia es un sistema tan pervertido, claro, que tiende justamente a acrecentarse, porque o sea, la democracia cuando fracasa considera que no es que la democracia sea mala, sino que es escasa, lo mismo que los liberales, son exactamente iguales, porque liberalismo y democracia son hijos de la misma matriz, ¿no? Cuando el liberalismo siempre ha dicho, o sea, acá nos cansamos de aplicar políticas liberales, pero cada vez que fracasaban decían, no era suficiente, y con la democracia es lo mismo. O sea, empezaron primero con la democracia, remontémonos a la ley Sáenz Peña, ¿no? El voto a los 21 años, después a los 18, después las mujeres, después
¿Cómo? A los 16. A los 16 años, a los 15, perdón, a los 15 años van a votar, porque el que cumple años para la elección de octubre puede votar. Cumple 16 para la elección de octubre y tiene 15 todavía en agosto, puede votar. Así que había adolescentes de 15 años, pero aparte, una persona de 15 años de ahora no es lo mismo que antes. Esa es la realidad. Están tipos drogados y roqueados. Son personas que no tienen absolutamente nada en el cerebro. Y estos son... Bueno, no todos. No todos, pero... La inmensa mayoría. Uno ve la juventud actual, no tienen... está totalmente desquiciada, aparte con un sistema educativo que los ha degenerado más todavía. Bueno, que no tienen cerebro, eso es verdad. No tienen posibilidad de decidir. La juventud actualmente está totalmente estupidizada por los medios masivos de difusión, que son el internet, la televisión y la escuela, porque la escuela se ha convertido en un foco de contaminación, de degeneración de la juventud, y estos son los que votan por payasos, por individuos que dicen cosas disparatadas, descabezadas. Yo quiero acá pasar este pequeño sketch en donde este personaje, después de haber ganado, ¿a quién agradece haber ganado? A sus perros. Escuchen, es increíble realmente, ¿no? Pero además que es una persona que, yo insisto, por eso lo de los adolescentes, porque acá rige el principio, se violenta la ley de no contradicción, que es una ley lógica elemental por la cual no se puede decir una cosa y lo contrario al mismo tiempo. Resulta ser, ya el primer absurdo es sostener que una persona de derecha puede ser un libertario, o sea, alguien que rechaza la existencia del Estado. Bueno, siempre fue todo lo contrario. Siempre la derecha ha sido una corriente autoritaria, una corriente que ha exaltado el valor del Estado en contra de la acción del individuo, porque el principio de la derecha es la desigualdad, considerar que los hombres son desiguales espiritualmente, porque hay algunos que son capaces de gobernarse a sí mismos, como decía Platón, y otros que necesitan ser gobernados. Entonces, el hombre de derecha opina así, está en contra, por eso la democracia que puede admitir es una democracia limitada, reducida al mínimo o a la nada, porque nunca puede haber democracia. El hombre, la democracia le quita al hombre el derecho esencial, elemental de ser gobernado. Eso es lo que pierde el hombre con la democracia. Ser gobernado, tener un gobierno decente, un gobierno como la gente, y no por estos chantas, payasos, realmente. Bueno, Infobae no piensa como usted, porque dice que la ultraderecha, como el Vox, felicitaba a Milei, o sea, porque la ultraderecha hoy en día justamente se viola el sentido común. ¿Cómo puede ser que un tipo, por ejemplo, que está en contra de viva la libertad, está a favor de una libertad extrema y absoluta, que es libertinaje en última instancia, no es la libertad verdadera, significa subordinar lo inferior a lo superior, en el caso del hombre, los instintos a la razón, a los principios. En cambio, este tipo, ya por su gestualidad, ya demuestra que es una marioneta agitada, no es un hombre libre, es un sujeto que en agitación, una marioneta en agitación. ¿Cómo puede ser que por un lado sostenga eso y por otro lado sostenga una libertad ilimitada y por otro lado esté en contra de esta filosofía que existe hoy en día en el derecho penal, que es el garantismo, que es justamente la limitación o la eliminación del Estado en el derecho penal, la inexistencia de las cárceles y las prisiones, porque una prisión es justamente la presencia del Estado frente al delincuente. Entonces, es una serie de cosas absurdas, pero aparte que sostiene la venta de órganos, y lo ha dicho varias veces eso. Eso es increíble. No se entiende que sostenga la venta de órganos y al mismo tiempo esté en contra del aborto. Es otro dislate eso. Porque si él estuviera con una libertad plena y absoluta, tendría que estar a favor del aborto también. Hay varios ingenuos, cándidos, no sé cómo llamarlo, que están con Milei porque Milei se ha declarado a favor del aborto. Como si acaso el aborto fuera el único tema que moviliza la política argentina. Es un tema más, que no es el más importante de todos, digámoslo con claridad eso. Así que toda una serie de dislates. Y ahora la última que me acabo de enterar, ¿no? Por eso lo mencioné aquí como, lo podemos poner como sketch, que él sostiene
Él votó en contra de que el Estado se ocupe de combatir las patologías cardíacas en los niños. Vos votaste en contra, creo que fuiste el único, tu bloque casi el único, de la detección de cardiopatías congénitas, ¿okay? Tiene una prevalencia altísima, la muerte hasta el año de vida de pequeños es altísima por esta causa. Lo que planteaba la ley, que va a ir al Senado ahora, es que haya que haya estudios, etcétera, para intentar detectar cuando el bebé está en la panza si tiene cardiopatías o no, para evitar futuras potenciales muertes. ¿Por qué votaste en contra? Porque implicaba más presencia del Estado interfiriendo en la vida de los individuos. Y además implicaba más gasto, o sea, eso no funciona así. Pero esta ley, esta en particular, que tiene una prevalencia en fallecimiento de bebés hasta un año... Nosotros votamos en función del ideario liberal. Una ley, como se ha demostrado que una de las causas principales de las muertes de los bebés es la patología cardíaca, ¿no? Entonces una ley por la cual el Estado se tiene que ocupar prioritariamente de eso. Él votó en contra y explicó por qué. Dice que tiene que ser iniciativa privada, la que comparte una cosa absurda, ridícula totalmente, ¿no? O sea que no tiene pie ni cabeza. Ahora, acá puede pasar cualquier cosa en este país, resumiendo. Puede suceder cualquier cosa porque vivimos en el terreno del absurdo. Pero si gana esta persona, lo cual pienso yo que es muy difícil que suceda, pero todo es posible, todo es posible, yo creo que vamos a... Por un lado puede ser positivo también, ¿no? Porque va a significar la caída del telón del sistema democrático. Yo creo que después de esto ya va a ser imposible, otra cosa peor, va a ser imposible. Sea quien sea el que gane, o sea, se acabó en Argentina en el votante, sí, el caudillismo. Sí, sí. Ya no va a haber un Menem que va a ganar por el 50% o una Cristina Kirchner que va a ganar, o sea, porque la aparición, si se consolidan de estas tres fuerzas políticas, el sistema político argentino va a estar siempre partido y el voto que no vota va a ser siempre mayor. El tema es que alguien algún día, pero obviamente el periodismo vive de la democracia, diga que ahí hay una Argentina que le está diciendo no al sistema político. Nosotros somos los únicos que lo estamos diciendo. Sí, desde ya. Nosotros somos la única fuerza antidemocrática que existe en la Argentina, porque todos los demás que se dicen de derecha, en el fondo son democráticos. El mal argentino viene de la democracia, y la democracia es el nefasto sistema que nos ha impuesto Inglaterra tras la derrota de Malvinas. Y la democracia apareció a través de dos fuerzas nefastas, criminales, que fueron el peronismo y el radicalismo. Los dos alimentaron dos fuerzas guerrilleras distintas, que ensangrentaron a la sociedad argentina. El peronismo a la fuerza montonera y el radicalismo al ERP, al Ejército Revolucionario. Y está demostrado los estrechos vínculos que tuvieron tanto Alfonsín como Perón con la guerrilla. Así que evidentemente es un sistema pervertido. Es increíble más. Vio que quién fue el que aumentó la edad, creo que fue el gobierno kirchnerista el que disminuyó la edad. Disminuyó la edad de los votantes. Pero ¿quién hoy ganó esos jóvenes? Milei. O sea, en lo contrario, supuestamente, del plan ideológico. Sí, le salió mal. Le salió mal. O sea, hacen ese tipo de cosas. Sí. El problema principal es que, obviamente, que somos pocos los que estamos viendo que hay una Argentina que ya no quiere este sistema político. Y el problema es que no tenemos a nadie realmente tipo serio dentro del sistema que diga, mira, realmente esto está funcionando. Toda persona seria tiene que estar afuera del sistema. O sea, el que cambie las cosas acá tiene que ser alguien que esté afuera del sistema. Pero lo que pasa es que necesitan esto a veces hablar en un programa o algo así político, o escribir un libro fuerte sobre esto, en lo cual digan, miren, hay un 30% de los argentinos que realmente quieren que las cosas cambien y que hay que replantear todo de vuelta, porque si no, la Argentina viene en decadencia desde yo creo que es más del 30%, es más del 30%. Sí, es más. Bueno, yo creo que tenemos que abrir las expectativas, a ver qué va a suceder. Yo creo que las cosas van a ir empeorando, ¿no? Pero de acuerdo al dicho que lo peor es lo mejor, Para que el sistema se termine, quizás se necesite un Milei. Hay dos profecías. Por un lado, Don Orione
que habla de un presidente judío, que es el último presidente de la democracia, y después él habla de una nueva edad, ojalá, y Parravicini, el famoso, tenía otro nombre, ¿cómo era? Solari Parravicini, ¿no? Solari Parravicini, que fue otro Nostradamus argentino, que habla también de un personaje parecido a Milei, que lo llama el hombre gris, que va a producir un descalabro descomunal, habla de una revolución francesa en el país, llega a esos límites. Así que bueno, en fin, somos espectadores, por el momento somos espectadores de todo esto. Y perdón, lo último, ¿no? Es impresionante, pero si gana Milei, ¿no? Es la consolidación también de un modelo de derecha que tiene las características que acá, bueno, en Argentina no son tan así, pero el de Donald Trump, sionista, pero que piensa Norteamérica para los norteamericanos. Acá Milei, rematemos todo lo argentino. No, es que no se parece. O sea, Argentina para los norteamericanos. Exactamente, porque por lo menos Trump es un patriota para los Estados Unidos. En cambio, lo cual para nosotros es malo. Claro. Es malo porque no queremos un patriotismo norteamericano. Pero Milei no es un patriota para los argentinos, es un patriota para los norteamericanos. Claro. Han dicho, nuestro gran modelo es Estados Unidos e Israel. Lo mismo Vox, y por eso, toda esa línea, lo que era Le Pen en su momento, y los guiños que hace también la derecha ahí en Italia. Sí, todos sionistas, son todos sionistas. ¿Qué derecha? El sionismo no es un movimiento de Yo creo izquierda, que algún día el periodismo va a tener que empezar a callarse la boca para criticar este tipo de derecha, porque dice, no, muchachos, no critiquemos tanto. Lamentablemente somos proscriptos, indudable, estamos ninguneados por el sistema. La realidad es esa. Así que una verdadera derecha no es escuchada hoy en día, lamentablemente. Se confunde, porque al sistema le conviene. Que se confunda la derecha con esta basura. Sí. Lo que más disfruta el periodismo es esta crisis y este caos. Exactamente. Bueno, nos extendimos un poquito más, pero realmente la situación daba para mucho. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.